Qué hermoso es poder decir y hablar de la grandeza de la fidelidad de Dios y también de esas promesas incomparables que recibimos de nuestro Señor, de nuestro Dios, sobre la cual fundamentamos nuestras vidas. Agradecidos al Señor por estar de nuevo con ustedes y orando por nuestro presidente de la convención, el pastor Reinaldo Fernández, su situación, también cardiológico, y que en estos días estamos orando para que pueda tener la fecha para una cirugía mayor. Hoy recibimos la información que ya tiene ya se completó los 16 donantes y eso es maravilla del Señor, y entonces ahora esperamos que el Señor esté obrando para que se concrete su cirugía. Agradecido al Señor por tu presencia, porque tú estás aquí, ¿sí? Y eso también es maravilloso, poder estar juntos para engrandecer el nombre de nuestro Dios y también estar alabando y podríamos decir entregándole nuestra alabanza y nuestra adoración, y dispuestos nuestros corazones para oír lo que Él tiene también para decirnos. Y agradecido al Señor porque después de un tiempo estoy de nuevo aquí adelante, ¿verdad? Para dar las palabras, ¿eh? Y así es. Ya me estoy acostumbrando, y da gusto también había sido estar sin mucha carga de tener que predicar acá, allá, pero si el Señor todavía permite, vamos a seguir avanzando con eso. Una de las cosas que me quebrantó mucho en este tiempo de reposo fue se me fue de nuevo la palabra de la esterilidad de la iglesia, ¿sí? Pero dije, no, yo no quiero hablar de forma negativa. Entonces cambié eso a ver cómo puede llevar la vida, cómo se puede vivir una vida fructífera, una vida espiritual fructífera, en una forma positiva, ¿sí? Y me enfoqué varios días en indagar un poco más a profundidad esa vida fructífera espiritualmente hablando, escuchando inclusive algunos sermones, ¿sí? Muchos de ellos eran más para que nuestra finanza crezca, ¿verdad? Más o menos una teología de la prosperidad, ¿verdad? Pero yo quería ir más profundamente, no solamente en la parte externa. Entonces, volví en un momento de estar leyendo, volví a un librito pequeño que escribió Wilkerson. No es David Wilkerson, es David, a ver, no me acuerdo el nombre, pero es Wilkerson. Escribió la oración de Jabes, el mismo autor de la oración de Jabes, escribió también un librito igualito a la oración de Jabes, pequeño pero profundo, se llama El secreto de la vid. Y me llevó a volver a revisar, tenía en mi biblioteca, había leído, y volví a revisar, y realmente de nuevo fui impactado. Entonces, de todo eso quiero resumir y procurar resumir en este tiempo lo que el Señor me ha estado hablando y lo que estuvo preparando en estos tiempos en relación a cómo llevar una vida espiritual fructífera.
¿Cómo podemos ser hijos de Dios que fructifican? Y la palabra está lleno de una vida fructífera, lleno de ejemplos, lleno de simbolismo, lleno de comparaciones. Pero dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, Jesús está hablando, y ustedes saben que el Evangelio de Juan se desarrolla, creo que 8 palabras de yo soy, el yo soy, ¿sí? Jesús decía yo soy y iba mencionando, ustedes ya habrán escuchado, yo soy el pan de vida, y uno de ellos es yo soy la vid verdadera. El yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan. Y él dice en este versículo, en estos pasajes del Evangelio de Juan capítulo 15, desde el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 11, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Qué hermoso pasaje de Jesús, ¿sí?, a sus discípulos. Entonces, antes que nada, una de las cosas que siempre yo tengo como cuestión es qué realmente es ser fructífero, ¿sí? Entonces busqué una primera definición en el PowerPoint que dice el siguiente. No tengo esa definición acá, así que voy a leer de ahí. ¿Qué es fruto? ¿Sí? ¿Qué realmente es fruto? Y se refiere a todo lo que Dios quiere llevar a cabo de nuestras vidas, ¿sí? O sea, que quiere llevar a cabo a través de nuestras vidas, ¿sí? Todo lo que Dios quiere hacer, tanto en como a través de nuestras vidas, ¿sí? Y entonces el fruto bíblico está centrado, primeramente, definiendo eso, en un acercamiento a Dios. Por eso el Evangelio aquí, Jesús está diciendo, tiene que haber una conexión conmigo, ¿sí? Si no hay conexión, si no hay una relación, si no hay una intimidad, una búsqueda de Dios, no, es imposible una vida fructífera. Entonces, el primero sería un acercamiento, una búsqueda, una intimidad, una búsqueda de una relación profunda con Dios a través de varias formas que vamos a ver más adelante. Lo segundo, segunda parte sería podríamos decir una transformación de carácter. Y a eso yo le llamo frutos internos. Gálatas 5:23 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y eso habla del carácter. Todo eso implica el obrar del Espíritu Santo que trabaja dentro de nosotros y crea eso para que se exprese externamente. Pero lo que el Espíritu crea en nosotros es algo interno. Y es formar un carácter semejante a Cristo. Y eso también es llevar frutos. Y el tercer aspecto, como una introducción de esto, es los frutos externos, que
cómo poder influir en otras personas para atraerlos a Cristo. ¿Cómo podemos ser una persona atrayente para otras personas, para que otras personas puedan llegar a conocer a Cristo y aún así mismo nosotros mismos llevarlo a los pies de Cristo, caminar con ellos, o sea que tener hijos espirituales, reproducirnos en otras vidas como Jesús lo hizo también en su caminar con el mundo? Jesús vino a transferir su vida a la vida de otros y cuando Él transfirió su vida los envió a que hagan lo mismo y que se multiplique así y que el reino de Dios se extienda. Y realmente el Señor logró eso, ¿verdad? En el poder del Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, con eso tenemos una definición de lo que significa, lo que sería llevar una vida espiritualmente fructífera. Ahora, quiero salir un poquito de eso para ir a enfocar una parte donde dice el versículo 8, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, la única manera de poder mostrar o de poder caminar como discípulo de Jesús es llevando frutos. Siendo fructíferos, llevando una vida fructífera. Y hoy quiero enfocarme en cómo llevar una vida espiritualmente fructífera. Primer punto quiero hablar para que podamos llevar una vida fructífera, debemos echar raíces. O debemos estar conectados a la planta principal, a Cristo. ¿Sí? Pienso que la manera en que echamos raíces es, como decía Jesús, permaneciendo en Él, permaneciendo en su palabra. Si permanecéis en mí, dice el versículo 7, y mis palabras permanecen en vosotros, ¿sí? Aún tenemos la libertad para pedir al Señor todo lo que querramos o lo que anhelamos o lo que podríamos necesitar. Y dice la palabra, será hecho. Echar raíces. Quiero que miremos Jeremías. Jeremías capítulo 17. Tenemos en otra parte también parecido a esto. Jeremías 17, el versículo 7 y 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Qué hermosas palabras. Por supuesto viene también del Salmo 1, ¿verdad? ¿Sí? Salmo 1, que cuando estamos en la reflexión, estando en la meditación, cuando nuestra delicia es la palabra, dice, seremos como un árbol plantado junto a las aguas, donde echamos raíces profundas. ¿Sí? Cuando echamos raíces profundas, entonces la bendición que viene detrás de eso, dice, cuando viene el calor, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Las personas bien arraigadas en la fuente de vida, podríamos decir, tiene 4 características. Intrepidez, o sea que una persona que arrasa, que avanza, ¿sí? Tiene belleza, ¿sí? Amén. Amén. Yo coloqué un fondo allí, ¿verdad?
¿sí? Aunque no se ve muy bien la fruta, ¿qué fruta se imaginan o piensan que es? Durazno, mango, no, guayaba. No vamos a conocer eso porque no existe acá en Paraguay. Granada tenemos en Paraguay, pero la manzana o el manzano no tenemos en Paraguay. Es un árbol de manzano. ¿Sí? 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 ¿Por qué? Porque imagínense la belleza de un árbol que está lleno de frutos. ¿Sí? Tiene ausencia de fatiga según Jeremías. ¿Sí? Y por supuesto la fecundidad. ¿Sí? Esas son las cualidades de una persona que está enraizado. Y si miramos las cosas que a veces ocurren en la vida de las personas porque no permite que la palabra penetre y haga raíz en nuestras vidas. Si miramos la parábola del sembrador, ¿sí? En Mateo 13, ¿sí? Si miramos allí, cuando el Señor está hablando de estas parábolas y Él dice, en el versículo, cuando explica las parábolas, dice el primero que cayó en el camino, dice, el que fue sembrado, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, versículo 19 de Mateo 13, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esto ni penetró. ¿Sí? La semilla no tuvo ni oportunidad. ¿Por qué? Porque el camino es duro, no ha penetrado nada la semilla. Pero después viene el otro, y el que fue sembrado en pedregales, versículo 20, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero ¿qué pasa? No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza o se seca. Entonces, ¿cuán importante es permitir que el Espíritu Santo pueda obrar para que la semilla sembrada en nuestros corazones, y gracias a Dios hoy en día, hoy estamos recibiendo palabras, recibiendo devocionales, oímos el mensaje, la palabra, la semilla de Dios, la semilla de la palabra de Dios está sembrada en nuestros corazones. Cada día, cada semana, sería bueno saber o preguntar al Señor en qué tipo de terreno cae esa semilla. O pedir al Señor, haz que esa palabra haga raíz en mi corazón para que yo pueda llevar frutos. Entonces, enraizarnos. El segundo principio para una vida fructífera sería eliminar las malezas. La palabra del Señor nos habla de aquellos que no dan fruto porque son ahogados por los afanes del mundo. O sea que el siguiente tipo de semilla, dice la palabra del Señor en Mateo, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. De nuevo, no lleva fruto. No te vas a ver tan hermosa como tan hermoso o hermosa como es este árbol. ¿Por qué? Mateo menciona dos malezas. ¿Sí? El afán de este siglo. ¿Sí? Pienso que no hay un tiempo que el mundo vive tan afanado como en este tiempo. El afán del día a día, la preocupación, aun cuando Jesús nos dijo en Mateo 6,
no os afanéis por el día de mañana, sino que nos enseñó a caminar un día a la vez. Por eso me encanta la canción y siempre escucho un día a la vez. Ayúdame a vivir un día a la vez para que hoy podamos aprovechar bien el tiempo concentrado en el Señor, no permitiendo que la maleza llamada afán ahogue la semilla. Hay muchas cosas de las cuales podemos afanarnos. Y necesitamos pedir al Señor que Él nos dé firmeza, nos dé fe, nos dé confianza, hacer nuestra la palabra. Tu fidelidad, Señor, es grande. Yo no permitiré que el afán de este día ahogue tu preciosa semilla que tú has sembrado en mi corazón. Lo segundo sería, dice la palabra, el engaño de las riquezas. ¿Sí? Ahogan. Otra maleza es el engaño de las riquezas. ¿Sí? Tenemos que entender que la riqueza es un engaño, o sea, que dice la palabra, ¿verdad? ¿Sí? Si eso es nuestro enfoque, si corremos, si entendemos que estamos corriendo detrás de Él, estamos corriendo por algo, detrás de algo engañoso. Y cada uno va a definir en su contexto lo que es para él riquezas. Pero yo pienso que la palabra del Señor está diciendo acá del deseo de acumular, el deseo de acumular, y aún más podríamos decir que la riqueza sea el motor de nuestras vidas, el enfoque de nuestra vida, el centro de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos va a desviar del que debe ser aquel que debe ser el enfoque de nuestras vidas. Las riquezas tenemos que colocar en sujeción a nuestras vidas y permitir que eso sea un medio para glorificar a Dios, permitir o usarlo de la manera que glorifique a Dios y no que esa riqueza nos tenga a nosotros como esclavos de Él. Jesús advirtió, Pablo advirtió, tantos hombres advirtieron acerca de las riquezas. ¿Sí? Jesús dijo, no podemos servir a dos señores. ¿Sí? Entonces, otra cosa que ahoga es eso. Puede desvirtuar lo que el Señor quiere. Cuando usamos la riqueza solo como herramienta para alcanzar nuestros objetivos y no los objetivos divinos. Y una tercera maleza encontramos en el siguiente evangelio. Mateo no coloca, pero Marcos lo coloca otro. Marcos capítulo 4, versículo 18. ¿Sí? Versículos 18 y 19, Marcos 4 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza, lo que también mencionó Mateo, y dice, y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Otra maleza es la codicia de otras cosas. Hay tantas cosas. Wow. Yo tengo que orar al Señor para no caer en la codicia y codiciar el Kia Carnival, que es mi sueño. Bueno, está de acuerdo conmigo. ¿Verdad? Y cuando miro, aún así, pero quiero desde el 2015 para arriba, ¿verdad? Sí. Y cuando miro el precio, nada, me quedo nomás con la Noa. Porque no puedo permitir que la ambición o la codicia de algo que no puedo atrape mi corazón y desvíe, sea un distractor de mi enfoque que debe ser el Señor. ¿Sí? Y agregando lo que decía Benjamín en su palabra, que me tocó profundamente, ¿verdad? No vivir anhelando lo que no tengo y dejando de disfrutar lo que el Señor ya me dio. ¿Sí? Entonces, 3 malezas
que debemos considerar. ¿Por qué? Porque puede hacer que nuestras vidas sean infructuosas. Y el Señor no quiere que llevemos una vida infructuosa. El tercer principio para dar fruto es cooperar con Dios. Quien busca limpiarnos, podarnos. Y este pasaje me encanta. Juan 15, 1 y 2. ¿Sí? Y Wilkerson dice que, y otros comentaristas y otros eruditos en la materia, especialmente del término griego, Jairo, dice que no es solamente, acá dice, yo soy la vid verdadera, versículo 1, y mi padre es el labrador. Gloria a Dios por eso. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y ahí la palabra griega es airo. Y no solamente, no quiere decir cortar precisamente. También quiere decir levantar, limpiar. Y como nosotros no somos viñadores, ¿verdad? Y casi no tenemos esa cultura de viñador. Muy poco, no sé, algunos seguramente se van a Colonia Independencia por ahí, pero más bien van a visitar la fábrica de vino, no va a recorrer los viñedos, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos, podríamos decir, parralera en nuestras casas, no sabemos si vamos a tener, si esperamos fruto o esperamos sombra. ¿Para qué están las uvas? ¿Para qué plantamos nuestras casas? Ambas cosas, ¿sí? Pero no puede hacer ambas cosas. ¿Sí? Las uvas no son para dar sombras. O sea, las viñas no son plantadas para dar sombras, sino son plantadas para dar frutos. ¿Sí? Y el viñador y el labrador, por eso, no permite que se extienda como nosotros le hacemos una enramada, ¿verdad? Que llena todo nuestro patio y da gusto estar en la sombra, ¿verdad? Pero recibimos frutos raquíticos, ¿verdad? Y nunca vemos más que ese tipo de frutos, ¿verdad? Ese tipo de racimo. Porque no le estamos dando a cumplir con la misión, con la función para el cual fue puesto. ¿Cuál es su naturaleza? El dar frutos. ¿Sí? Y usted puede imaginarse cuando los espías fueron a la tierra prometida, ¿verdad? Estaban trayendo el racimo de uva con una palanca entre dos, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Con un palo allí entre dos estaban cargando un racimo de uva, ¿no? ¿Sí? Porque el propósito de la vid es dar fruto. Y para que pueda dar fruto, el labrador, y en este caso es tan lindo porque el padre es el labrador, él es el que va, recorre, ve cuál ramas, cuál pámpano está por el suelo arrastrándose sucio, lleno de polvo, jamás va a poder dar fruto en esa condición. Y entonces la acción es levantar, y dice el viñador, el labrador, inclusive lleva una palangana de agua, lo limpia y lo coloca en el lugar donde pueda recibir el sol para que pueda dar fruto como debe ser. ¿Sí? Y esa acción, por un lado, por otro lado también limpia, quita las cosas que se interponen. Seguramente algunas ramitas ya secas que está sencillamente estorbando. Es la función del labrador, podar nuestras vidas, levantarnos, limpiarnos, para vernos como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Yo estaba en muchas cosas. Había compartido con ustedes un artículo de la poda, ¿se acuerdan? Y yo le decía a mi mentor David Cornfield, David, tenemos que pasar de la teoría a la realidad, a la práctica. Tenemos que accionar. Estamos hablando de podar, estamos hablando de enfocar nuestras vidas, pero cada vez más estamos más abrumados de cosas.
Y en medio de eso me pasa lo que me pasa, ¿verdad? Lo que me pasó. Y yo digo, yo soy el último candidato a tener un infarto, pensando en la manera que vivía la vida. Mi alimentación, mi cuidado del cuerpo, ejercicio, seguía jugando muy bien el fútbol. Enrique puede dar testimonio de eso. ¿Verdad? Es más, justo me invitaron para que los lunes a la noche juguemos en el Gutenberg y me iba todos los lunes a la noche a jugar fútbol, ¿verdad? Entonces yo me consideraba el último candidato a sufrir algún problema cardíaco. Y cambió toda mi vida. Todavía no sé qué me espera por delante, ¿sí? Pero una cosa ya hice. Oí la voz del Señor podando mi vida, permitiendo que Él pode mi vida. Yo le escribí una nota a David hace 2 semanas y esta semana conversamos para decirle, estoy dejando de ser parte de tu equipo continental, porque desde mayo él levantó un equipo del continente que implicaba atender un grupo, un equipo regional, y estaba atendiendo al equipo que incluía al coordinador de Paraguay, de Chile, de Argentina y de Costa Rica. Tenía la coordinación de la Comisión de Discipulado de la Alianza Evangélica Latina y le dije, estas cosas está ya cortado. La coordinación de la alianza, en la alianza realmente terminaba mi periodo de servicio en este octubre y entonces me queda una reunión más y después la asamblea la reunión ya es en octubre y ya seguramente van a elegir a otros. Y otras cosas más, ¿sí? Aparte de impedimentos que todavía no sé hasta dónde puedo avanzar, ¿sí? Pero estas cosas que están a mi alcance ya lo estoy cortando, permitiendo al Señor obrar en mí. ¿Por qué? Porque entiendo que todavía, entrando en cooperación con el Señor, entendiendo que todavía Él quiere influir en mi vida para que pueda llevar una vida fructífera aún. ¿Sí? Es más, a lo mejor quiere que sea más fructífero. ¿Sí? Wilkerson coloca como una demostración, coloca cuatro canastos. El canasto del recolector de uvas. El canasto del labrador. Uno está totalmente vacío. El segundo tiene 1 o 2 racimos, el segundo canasto. El tercero tiene bastante, pero todavía está más o menos a mitad. Pero el cuarto está lleno, rebosante. Se cae por los costados los frutos. Y él dice, Dios nos llamó a su presencia y nos colocó al lado de Él para que nuestras vidas sean llenas de abundantes frutos. Que haya sobreabundancia de frutos en nuestras vidas. Como ese canasto. Y entonces en ese proceso, inclusive de no dar nada, puede llevarnos en un proceso de tener un poquito de fruto, más fruto y aún abundante fruto. Ese es el proceso de Dios, que Dios quiere. Y para ello Él nos invita a estar en cooperación con Él para podar nuestras vidas. Y el cuarto principio, pienso que tendría que haber comenzado por ahí, es morir a nosotros mismos. ¿Sí? Primera de San Juan capítulo 12, versículo asegura y nos dice, de cierto os digo que
Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Por supuesto, el morir a nosotros mismos y el poder decir con Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Morir a nuestras pretensiones, morir a nuestros deseos, morir para el mundo, morir para la carne, vivir una vida crucificada con Cristo, por supuesto, es la manera de poder llevar abundante fruto. Quiero cerrar estas palabras con la bendición que Jacob, el anciano, declaró sobre su hijo José. Génesis voy a encontrar porque no tengo anotada la cita. Génesis 49. ¿Sí? Génesis 49, versículo 22. El título dice, profecía de Jacob acerca de sus hijos. Y yo quiero que tomemos estas palabras del Señor como una palabra profética sobre cada una de nuestras vidas. ¿Y por qué no sobre la vida de la iglesia? ¿Sí? Yo no quiero conformarme a una iglesia que no refleje frutos abundantes. ¿Sí? En nuestras vidas, en nuestro carácter, pero también en cuanto a cantidad, en cuanto a ganar nuevas almas. Versículo 22 del 49 dice, rama fructífera es José. Y coloque al lado ahí, encima de José, y coloque ahí tu nombre. Rama fructífera es Pedro. Amén. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Qué tremenda palabras. Que su palabra encuentre ese espacio, ese buen terreno y se enraice en cada uno de nuestros corazones.